Diga amén. Gloria al Señor. Si el barbijo le molesta para decir amén, vamos a ver si hacemos un barbijo que cuando abra la boca, amén, y se abre el barbijo también, amén. ¿Cuántos dicen amén? Así, hay uno que vi yo ahí que para comer asado, espectacular, ni se lo saca el barbijo, ¿vale? Así que gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a ir con la palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero hablar de un tema muy importante que creo que para todos tiene que ser más que importante, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos que son tiempos difíciles mientras nuestra mentalidad sigue con ese cautiverio, ¿cierto?, de pensamientos que invaden cada día, cada momento, hermanos. Porque, ¿sabes qué? Todo, como lo venía repitiendo en estos sermones atrás, todo lo bueno y todo lo malo se inicia con un pensamiento. Pero es importante entender la palabra de Dios y empezar a ponerla por obra, para que Dios nos dé favor, nos dé gracia. ¿Sabes? Quiero explicarte esto. Este tema que vamos a tocar hoy lo he titulado Destinos que cambian por la oración que hacemos. Destinos que cambian por la oración que hacemos. Porque ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Usted tiene que entender que hay circunstancias de su vida que tienen que cambiar, tienen que ser resueltas. Porque si usted sigue viviendo en esa circunstancia de su vida, en un año nuevo que vamos a comenzar, quiero explicarle esto. Es muy posible que ese año sea el peor año de su vida. Entonces, debemos ya ir siendo proactivos en esto. Proactivo significa adelantarse a la circunstancia que se va a avecinar y empezar a ver las probabilidades y las situaciones de otra manera, creyendo que Dios se va a glorificar. Nos adelantamos en la oración, nos adelantamos en el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabes? En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la palabra de Dios: someteos pues, dice la palabra, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero dice someteos. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que debemos someternos a Dios en su presencia, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿sabes? Tiene que estar la presencia de Dios en nuestra vida para poder resistir al diablo. Esto es importante. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero tú, dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, dice, que ve lo que se hace en secreto, dice en esta versión, te recompensará. Porque, ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Usted tiene que entender que Dios quiere que nuestras oraciones sean esa parte muy importante para que esos destinos comiencen, o esas circunstancias de la vida que usted puede estar pasando o que un ser querido puede estar pasando, comience a revertirse. ¿Hace cuánto que quizás no nos arrodillamos como Dios lo pide? Dios nos demanda poder tener una comunión con Él, poder tener una relación allí en su presencia por medio de la oración. Dios quiere que podamos
de alguna manera tener esa comunión con Él, quizás encerrándonos en una habitación, en algún cuarto, en alguna circunstancia que podamos vivir, pero allí comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Mientras vamos a poner allí, por favor, quiero mostrarte un video muy importante, porque en base a este video vamos a seguir con el mensaje. Esto es una parte como introducción, amén. En un clamor diferente, un clamor de guerra, un clamor que realmente pueda llegar a los atrios de Dios, que Dios se pueda glorificar. Usted no tiene que perder la esperanza. Vamos a comenzar. Ponemos el volumen, por favor. Y el perdonar permite que Él se aproveche. Dios es un buen abogado. Tengo que hacerme a un lado y elegir perdonar y permite que Él se aproveche. Dios es un buen abogado defensor. Confíaselo a Él. Así podrás concentrarte en el verdadero enemigo. El verdadero enemigo. El que quiere permanecer oculto. El que quiere distraerte y engañarte y alejarte del Señor y de tu esposo, porque así es como trabaja. Satanás viene a robar, matar y destruir, y él te está robando la dicha, está matando tu fe y trata de destruir a tu familia. En tu lugar, yo le entregaría mi corazón a Dios. Necesitas hacer tu lucha en la oración y necesitas echar al verdadero enemigo de tu casa con la palabra de Dios. Es hora de que pelees, Elizabeth. Es hora de que luches por tu matrimonio. Es hora de que luches contra el verdadero enemigo. Es hora de que te armes de valor y lo hagas. Y concentra tu corazón y tu mente en Él. Reconoce que Él es Dios y que tú lo necesitas desesperadamente. Debes estar agradecida por tus bendiciones y elevar tus necesidades y peticiones a Él. Si tienes algo para confesar, confiésalo. Pide su perdón. Y elige creerle cuando te dice que te ama y que te cuidará. Luego ora por el corazón de tu esposo, de tu hija y de todos los demás que el Señor traiga a tu mente. Y no te apresures, tómate tu tiempo y después escucha. Es un pedacito. Usted escuchó allí a una mujer sabia hablando, ¿cierto? Tú necesitas tener esa comunión con Dios. Necesitas orar fervientemente. Porque hay algo muy importante en la oración. La oración cambia destinos, hermanos. Vos podés cambiar el destino quizás de tu hijo, de tu hija, de esa circunstancia en tu matrimonio, de cualquier motivo, hermano. Vos tenés que levantarte en oración. ¿Sabes cómo lleva a cabo Dios su voluntad en la tierra? Hay una frase de John Williams que dice: todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración de fe, hermanos. A una oración de fe. El problema es que muchas veces estamos viviendo por una situación difícil, pero no recurrimos a orar. Preferimos quizás pedir oración o pedir o directamente lucharla con nuestra propia fuerza hasta donde dé. Pero no es ese el pensamiento de Dios.
Dios quiere que usted pueda tener esa comunión con Él, tener un lugar para orar en secreto. Quizás su familia no le va a ver, quizá la iglesia no le va a ver, quizá la gente que está por allí en la calle no le va a ver que está orando, está clamando, pero en esos secretos el Señor lo ve, dice. Y Él le va a recompensar. Ahí cuando usted está derramando lágrimas, cuando usted está llorando, comienzan a derramarse esas lágrimas. El Señor va a enjuagar, va a secar esas lágrimas. El Señor va a traer ese refrigerio a su alma, a su corazón. Esta frase de John Williams: todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a una oración de fe. Así es como Dios, hermano, hace su voluntad, dice la Biblia. Cuando Dios creó al ser humano, y esto debemos entender, Él se arriesgó, hermanos, escuchad, al darle dos cosas importantes que tenemos, cada uno de los que estamos aquí, todos aquellos que están escuchando en este canal. La primera fue la libertad, que es el libre albedrío. Eso fue un riesgo que tomó Dios, que después dice la palabra que se arrepintió de haber creado al hombre. Pero la misericordia llegó nuevamente. Pero otro fue darle poder y autoridad, porque usted tiene algo muy importante que hoy lo va a aprender, quizás si no lo sabe. Ahora quiero mostrarles algunos versículos con respecto al libre albedrío que está en Génesis. Vamos a comenzar con Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 16 dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y eso fue un mandato. Acá podemos ver que Dios le advirtió, le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol que esté aquí en el huerto, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice: si comieres de su fruto, sin duda morirás. Ahora, aquí Dios le está diciendo que no lo coman. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias por haber comido. Si ellos lo comían, iba a venir una consecuencia a su vida. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, podemos ver aquí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición. Diga conmigo: bendición. Y la maldición, dice: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Versículo 28 dice: y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno, dice hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Acá Dios está dando a entender, mis amados hermanos, de ese libre albedrío. Esto habla del libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos. Usted tiene ese libre albedrío. Usted escoge hacer el bien o escoge hacer el mal. Usted escoge quedarse en esa situación, en esa circunstancia de su vida, o escoge salir de esa circunstancia. El consejo de la palabra de Dios es que usted pueda tener esa comunión con Dios. Su oración puede cambiar los destinos de muchas personas, hermano. Ni bien ellos tienen su libre albedrío, pero ¿sabes qué? Cuando uno ora, algo sucede.
Dios considera, Dios está buscando oradores, Dios está buscando personas que le dediquen tiempo en la oración, con pasión. Porque no se trata de orar simplemente, Dios, te pido esto, que aquello, papá. La Biblia nos enseña que debemos pedir bien, que debemos pedir entendiendo lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando. Tener una visión con respecto a la oración. Si usted cerrara sus ojos en este momento y se imaginaría en esa circunstancia de su vida, ¿qué anhelaría usted en esa circunstancia de su vida? Y yo anhelo, pastor, que mi matrimonio se mejore, que mi esposo venga a la iglesia, que deje esto, que mis hijos se aparten de aquello. ¿Me entiendes? Entonces, eso es visionar cuando tú cierras tus ojos, cuando tú vas a soñar, escuchar en algo hermoso, algo lindo. Igualmente es un vínculo con la oración. Cuando tú cierras los ojos tienes que soñar, anhelar que esa circunstancia se va a acabar, que va a haber una salida de parte de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Escuchar, hermano. Esto es importante. Luego, ahí en Deuteronomio, vuelve a repetir en el capítulo 30, versículo 19, dice la palabra, dice allí, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy, dice, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escucha el consejo de la palabra, que escojamos bien, que podamos escoger bien en el momento que estamos orando, en este momento de libre albedrío que usted tiene que escoger bien cómo va a ser este año 2021 para su vida. El mismo que años anteriores, que este 2020. ¿O va a decidir hacer un cambio en su vida? Un cambio para progresar, un cambio para salir de esa pobreza, de esa escasez, para salir de esa enfermedad. Porque qué importante que usted hoy comience a cambiar su vida, a entornarse en el camino de la bendición, hermano. Aquí dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy, dice, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ¿por qué hay muchas familias que viven, parecen una maldición, en conflictos? Llegan los días, fin de semana, se descontrola todo en algunos hogares. ¿Por qué? Porque uno escoge esa vida. Dios nos da para que podamos escoger entre el bien y el mal. ¿Pero por qué? Porque Él, de las dos cosas que nos dio, el libre albedrío, nos dio autoridad a nosotros. Nos dio un poder que lo vamos a ver por la palabra. Y si nosotros no aprovechamos y a eso nos vamos, hacia el sendero que el Señor nos está marcando, nosotros vamos a hacer lo que el diablo quiere. Y el diablo lo que quiere es venir y robar, matar, destruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu propia vida. Porque Él es el engañador. Él sabe cómo va a hacerlo, porque conoce nuestras debilidades. Él sabe que de alguna manera va a crear algo en la cual nosotros muchas veces caemos en el mismo hueco. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchas veces. Y la Biblia habla en Deuteronomio, cuando dice que el perro vuelve a su vómito. Amén. Y, pastor, no diga esas cosas, qué feo. Bueno, pero es algo bíblico. Ahora, esto es importante, hermano. ¿Sabes? Tener una vida bendecida y tener una vida con esa cobertura de Dios quiere. Él quiere que nosotros podamos tener no tan solo las bendiciones, sino la cobertura en esas bendiciones. Porque usted tiene que entender que el diablo sabe que usted va a tener una bendición si toma la mejor decisión. Pero va a atacar en esa bendición, te la va a querer robar.
Amén. Entonces, usted necesita orar por una cobertura por esas bendiciones. Seguir clamando. Muchos se conforman cuando obtienen algo que pedían y tienen una leve mejoría. Piensan que ya está todo y no hay nada más que orar. Ya está, ya el Señor ya me lo dio, ya no voy a seguir orando. No, eso es una mala decisión. Por eso es que después la consecuencia es más dura después. Porque en vez de seguir orando, seguir pidiendo a Dios por esa cobertura para que eso perdure. Porque saben, las bendiciones que Dios te da son bendiciones para que perduren, para que sigan, para que vos seas próspero, un cristiano, una cristiana próspera, una persona de bien, para que bendigas a otros, para que seas de bendición para otros. Dice la Biblia en Deuteronomio, dice: bendecirás a muchos, prestarás a muchos y no pedirás prestado, dice. Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos quizás un ejemplo, pedimos por un trabajo y bueno, ya está, nos dio ahí el trabajo el Señor, pero resulta ser que no hacemos la voluntad de Dios, nos apartamos de alguna manera, dejamos de orar, de interceder por eso. Porque usted sepa y aprenda, hermano, hermana, que el diablo va a atacar en esa bendición. Usted para este 2021 tiene muchas bendiciones de parte de Dios y quizás ya ha comenzado a vivir parte de la bendición de Dios. Pero si usted no intercede y se olvida de la oración, sepa que el diablo le va a robar esa bendición. Porque sabe que con esa bendición usted va a ser una persona que va a bendecir la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, va a bendecir su familia, le va a dar, va a arreglar algunas cosas que estaban rotas en su hogar, se va a comprar algunas pertenencias que realmente son necesarias en su hogar. ¿Y el diablo qué? ¿A qué vino? A robar, matar y a destruir. Entonces debemos entender que la oración de guerra es importante para nuestra vida. ¿Sabes? Importante es esto. Tener esa vida bendecida por medio de la oración y tener esa cobertura sobrenatural de Dios, o una vida miserable llena de temor y de incertidumbre, hermano. Porque hay muchos que viven una vida lamentablemente miserables, llenas de temor. No hacen algo, no compran eso, no hacen aquello porque tienen miedo por dentro de tomar una mala decisión. Cuando Dios te va a bendecir y estás en comunión con Dios, escuchá, te llenas de convicción y cada día que te levantas, el Espíritu Santo te va guiando para tomar más posesión de las bendiciones que Dios tiene. Pero también no se trata solamente de bendiciones, porque ¿saben qué? Muchos quieren los panes y los peces, pero el sacrificio, ¿dónde está? ¿Sabías que para tener algo vas a tener que luchar por eso? Vas a tener que no tan solo orar, ayunar, sino que vas a tener que hacer que la mano de Dios se mueva sobre esa circunstancia, esa situación, con esa cobertura, como recién te explicaba. Gente que vive todavía una vida quizás miserable, llena de situaciones de temor y de incertidumbre, es una persona que no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. En nuestra comunión con Dios, escuchad, el Señor te llena de convicción por el Espíritu Santo para decir sí a esto y no a esto. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Dios allí, dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales no nos seducen, dice, nos seducen y nos arrastran. Escuchad, porque hay una lucha. Hay una lucha, dice que el Espíritu de Dios está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor dice que por el Espíritu te va a despertar a la madrugada, te va a despertar para que ores, para que clames, pero ahí está la carne, la lucha que llevamos todos los días.
Y ahí nomás nos tapamos con el espíritu de Sabaná, le digo yo. Se tapan así, ¿no? Y Sabaná te agarra Sabaná. Y te calienta un poquito y te hace... Algunos se duermen cuando le tocan el cabello. Bueno, la sábana te hace así. ¿Y a dónde está la oración? Cuando menos pensaste, eran las 8. Las 8, me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, aquello. Y te fuiste sin orar. ¿Cuántos saben que es así o no es así? Porque esto pasa, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, nuestro deseo, hermano, nuestro deseo va a ser no orar. Es la tendencia humana. Es la naturaleza humana buscar siempre ciertas comodidades. Entonces allí es donde se confronta el enemigo. Pero aquí en Santiago capítulo 1, 14 dice así: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran por ese dardo de fuego que tira el enemigo a tu mente. Entonces tu carne comienza a tener la lucha. Por eso uno ceden a las tentaciones y otros tratamos de no ceder a las tentaciones, hermano. Eso en el libre albedrío, eso es el libre albedrío. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: porque esta es lo contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esa es la lucha que tenemos siempre, todos los días, amado hermano, todos los días. Si usted no se levanta a orar, si usted no ora, si usted no clama por esa circunstancia de su vida. Aquí en esta película, Cuarto de Guerra, esta mujer era una guerrera esta mujer. Esta mujer le aconsejó. Y ¿sabes qué, mi amada hermana, mi amado hermano? Esto nos sirve a cada uno de los que estamos aquí. Entonces en nosotros puede estar el deseo de hacer el mal, ¿cierto? Y hoy en muchas personas está el deseo de hacer el mal. Y cuando digo de hacer el mal, puede ser de no preocuparse por lo que tiene que orar. Hay gente que no se preocupa. Hay gente que no dedica ese tiempo para orar por esas circunstancias. Muchos ven que se está cayendo, desboronando el matrimonio, desboronando los hijos. Se están yendo de las manos muchas veces las circunstancias, las situaciones, y no somos capaces de levantarnos a orar fervientemente. Hay muchas personas que están en ese deseo de no hacer nada todavía. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de esa persona? ¿Sabes? Eso es el libre albedrío. Eso fue lo que nos apartó siempre de Dios, hermano. El libre albedrío apartó a muchas personas, porque en el libre albedrío uno puede tomar para el lado de la rebeldía. Y la rebeldía, mi amado hermano, mi amada hermana, es una parte que va a traer muchas malas consecuencias, situaciones en tu vida que vas a lamentar. Ahora quiero que pienses esto, hermano. Porque esto es importante, mi amado hermano, también. Escucha. Sabes, hace unos días atrás le pedí a Dios que levantara obreros. Vengo pidiéndole a Dios por obreros, porque la Biblia dice que debemos orar por obreros. ¿No dice así la Biblia? No dice que pidamos al Señor de la mies obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y comencé a orar fervientemente y le decía en mis oraciones al Señor: Señor, levanta hombres y mujeres, levantarlos para predicar, levantarlos para servirte, Señor, formar parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, para que se establezcan, porque muchas personas no se quieren establecer. Entonces uno tiene que orar para que se cambien esos destinos, para que se cambien esas circunstancias. Y yo he visto la mano de Dios en muchos, cómo Dios está tocando el corazón de alguna manera.
Pero otros todavía están en la necedad de su corazón y las circunstancias de su vida piensan que es mayor que Dios, cuando Dios es mayor que cualquier circunstancia. Usted tiene que creer diferente, tiene que empezar a declarar el poder de Dios sobre esa circunstancia. ¿Sabes? El libre albedrío es muy importante, pero del lado de Dios podemos obtener grandes bendiciones, hermano. ¿Sabes? Él le advirtió a Eva, le advirtió a Adán, pero ellos hicieron lo contrario y ellos vivieron ciertas consecuencias en su vida. Ahora, para que Dios pueda intervenir en este mundo, Él estableció la ley espiritual, para los que están anotando, la ley espiritual más poderosa, y es la ley de la oración. Eso es el poder de la fe que actúa en nosotros. La ley de la oración es importante porque es algo que tiene que ser todos los días en nuestra vida. Hay personas que no oran todos los días. Si preguntaría en este momento, ¿quiénes oraron en esta mañana antes de venir a la iglesia o ayer en el día? Hay personas que me van a decir, porque yo he preguntado muchas veces y algunos me dicen, hoy no, pero ayer sí. No se trata de hoy sí, mañana no. Se trata de que todos los días sea un hábito, porque es como tu respirar tiene que ser. Usted si no respira se muere. Usted si no ora, el diablo le mata. ¿Cuántos entienden qué hace? Escuchar. Ahora, para que Dios pueda intervenir en ese asunto, en este mundo, Él estableció esa ley espiritual tan poderosa, y es la oración. Eso es el poder por la fe que actúa en nosotros. Y en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice la palabra, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, según el poder que actúa en nosotros, en este libre albedrío, en esta decisión de decir, yo voy a creer en el nombre de Jesucristo de Nazaret, voy a creer que mi matrimonio, mi hogar, mi hijo, mi familia, esta sociedad, este Río Cuarto, esta nación, es allí donde tu fe toma un papel importante para Dios. Y es muy significativo porque dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Porque cuando vos le pedís algo a Dios, vos llegás con tu oración a un límite, pero Dios sobrepasa ese límite, te da más de lo que vos pedís. Amén. Y dice así, más abundante de lo que pedimos o entendemos, porque muchas veces no nos visionamos más, no nos extendemos más en la oración. ¿Sabes por qué? Y en la visión en la oración, porque no entendemos algunas cosas. Por falta de entendimiento muchos perecen. Pero ¿sabe? Dice así la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según, y ahí subráyelo usted, según el poder que actúa en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano, hermana? Muchas veces pensamos que esa circunstancia o si esa situación va paulatinamente, despacito cambiando, son evidencias que estamos viendo, es por nuestra fe que va al mismo paso. Porque la palabra de Dios nos enseña que si vos pedís con fe, le dirías a este sicomoro, le dirías a esa montaña, muévete, a ese sicomoro, desarráigate y échate al mar, sería hecho. Entonces, ese es el poder que actúa en nosotros. Fíjate en la vida de Pedro. Pedro, estaban allí en la barca, estaban siendo azotados, estaban con algunos discípulos allí,
porque Jesús le había dicho que fueran primero, se adelantaran, porque Él iba a atender los asuntos, cierto que tenía de Dios. Pero después dice que en la noche, en la madrugada, Jesús fue caminando sobre las aguas. Y dice que ahí estaban todos atemorizados y pensando que era un fantasma. Y dice que Pedro vio y dice: si eres tú, Jesús, envíame que yo vaya, que camine sobre las aguas. Y ¿sabe Jesús qué le puede haber dicho? No, te va a ahogar, pibe. No venga porque te va a agarrar el tiburón. No, le dijo: ven. Y sabes, Pedro, ahí fue cuando su fe, escuchen, su fe, el poder que actúa en nosotros, que dice la Biblia, dio ese paso sobre las aguas. Pero ¿cuál fue el error de Pedro? Que él comenzó a ver las circunstancias después. Él empezó a ver, claro, la ola que se venía. El Pedro iba caminando, ¿cierto? Confiando, mientras su mirada estaba puesta en Jesús. Pero ya cuando empezó a ver, escuchar el viento, y ahí son las situaciones que muchas veces escuchamos, que otro familiar y otra gente dice: no, ¿qué va a cambiar ese? Y ahí dejamos entrar eso. Hacemos otro paso de fe. No, porque otro paso, ya empezamos a tambalear. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando escuchamos, miramos donde escuchamos. Entonces ahí, cuando desviamos nuestra mirada, empezamos a ver las circunstancias que son reales, que vivimos y que son difíciles. Pero la palabra de Dios aquí nos está enseñando que ese poder que actúa en vos se podría perfeccionar más si vos le dedicas el tiempo que tiene que ser a Dios, en creerle. Los límites de muchas cosas los ponemos nosotros. ¿Cuántos entienden, hermanos? ¿Sabes? Cuando yo oro por mi familia, mi esposa, mis hijos, por mi hogar, por mi trabajo, por mi economía, por la ciudad o por todo lo que está pasando, hermanos, más allá de que todo esto, lo que está sucediendo en muchas naciones, las catástrofes que están sucediendo y todos los rumores de guerra y todo esto que está aconteciendo, esto es porque la palabra proféticamente ya está decretado así: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Quiere decir que se va a cumplir. Ahora, usted tiene que entender, hermano, que en esta situación de vida, la palabra de Dios, como decía recién en Deuteronomio 30, 19, la palabra de Dios, que Él puso los cielos y la tierra como testigo de la decisión que nosotros tomamos. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar de ahora en adelante? ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar en este 2021, hermano, hermana? Dios por la palabra creó el universo, el mundo. Nosotros por la oración hacemos que Dios pueda derramar su misericordia y lo sobrenatural de su cobertura sobre nuestras vidas. Nosotros escogemos hacer el bien o el mal, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de orar, porque el que no ora, hermano, y esto es importante y lo quiero aclarar, sabiendo que hay poder en la oración, sabiendo que es tremenda. Cuando uno ora, escucha, intercede por alguna circunstancia, por alguna razón, ¿sabes el poder incalculable que hay allí? Y uno, con ese poder que actúa en nosotros, puede hacer que los destinos se cambien. Escuchar, ¿sabes qué? El que no ora peca. Y muchos dicen: no, pero mira, te voy a dar el fundamento de la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Dice: y así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, dice, cesando de rogar, de orar significa por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar. ¿Qué quiere decir, hermano?
Que muchas veces quizás vos te estás cuidando de no pecar con tu boca, de no pecar con tu mirada, de no pecar con esto, con aquello. Pero si vos no estás orando como Dios te lo está demandando, también estás pecando. Cuando vos estás viendo que la circunstancia esa de tu vida, esa situación, no está mejorando, no pensés que es por la otra persona, es porque vos no estás creyendo. Y cuando no oramos, pecamos. Si vos no mencionás en tu oración la iglesia, si en tu oración de cada día, hermano, hermana, no está de decir, Señor, oro por mis hermanos que se han levantado en la iglesia, que de alguna manera están sirviendo. ¿Sabes qué? Yo sufro muchas veces por los jóvenes que están sirviendo en nuestra iglesia. Son varios los jóvenes que sirven, pero también, hermano, ¿sabes qué? Ellos están siendo acechados por el enemigo las 24 horas. Ellos son jóvenes. No podemos estar echándole una carga a ellos. Ellos son jóvenes, van a tener que experimentar muchas cosas. Pero ellos necesitan la oración. Y quizás quiero que pienses, para los que estamos escuchando en este canal y para los que hoy estamos en la iglesia, ¿te has puesto a orar por los jóvenes fervientemente? ¿Te has puesto a orar por la iglesia para que las finanzas se incrementen? ¿Te has puesto a orar por el pastor, por la esposa del pastor, por sus hijos? ¿Te has puesto a orar por el hermano que está a tu lado? ¿Te acordás de algunos hermanos? Porque por más que los veas bien a ellos, tú no sabes cuál es el trasfondo de ellos que Dios está tratando. Pero usted tiene que interceder por la familia de la fe. Porque la Biblia dice, preocúpate más por los de la fe. ¿O no dice así la Biblia? ¿Sabes qué, mi amado hermano? Quiero explicarte esto porque esto es importante. Si usted no viene un día viernes de oración, como este viernes que pasó, quiero explicarle esto. De alguna manera usted está pecando, porque quizás prefirió alguna otra cosa. Prefirió no estar en ese día, prefirió otra cosa. Lo hizo más importante a otra cosa que venir y tener, porque ¿sabes qué? Cuarto de guerra esta película. Después vela de nuevamente. Pero ¿sabes qué? Tiene una gran enseñanza importante. Cada servicio que venimos acá de oración, aquí nosotros intercedemos y este es nuestro cuarto de guerra. Acá comenzamos a orar. ¿Sabes por qué venimos los viernes? Porque los días viernes, cuando más la tentación está latente, uno durante la semana, el varón allí está trabajando, la mujer está trabajando y claro, nuestras responsabilidades en el trabajo nos hacen que nos midamos y no tomemos, no hagamos cosas. Pero resulta ser que llega el fin de semana todos, porque ya está, esto siempre sucedió así, llega el fin de semana, todos están esperando el viernes, porque el viernes, joda en el mundo. ¿Por qué será? Porque el diablo más se manifiesta en esos fines de semana, porque sabe que ahí la gente tiene la plata y se la va a derrochar en las drogas, en el alcohol, en esto, en aquello, en los vicios y en todo lo que al diablo le agrada. Entonces, si vos no venís a orar por tus familiares que quizás están encarcelados espiritualmente, ellos no van a poder salir de esas cárceles espirituales. Te muestro un ejemplo de la palabra. Pedro, cuando fue encarcelado, dice que había custodios allí. Lo llevaron, al otro día lo iban a sacar para matarle. Pero ¿sabe lo que sucedió, mi amado hermano, mi amada hermana? Ahí un pueblo, una iglesia, hermanos, ciertos hermanos estaban en ese cuarto de guerra, orando, intercediendo por Pedro. Y fue allí cuando un ángel se le presentó, dice, y las cadenas se le cayeron. El ángel lo sacó de ese lugar, ocurrió el milagro. Él no entendía lo que estaba sucediendo hasta que pasó la primera guardia, la segunda, después la puerta de hierro se abrió, lo llevó hasta un lugar y el ángel dice que después que lo sacó de ese lugar y estuvo ya ahí en esa libertad, dice que el ángel se fue, pero dice que él ahí reconoció y dijo, verdaderamente, porque él pensaba que esto era un sueño. Pero sabes,
Eso era la oración de guerra de aquellos que intercedieron por Pedro. Entonces hay cárceles espirituales que puede estar tu familia, tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos y esta sociedad, que solo se van a abrir con la oración del pueblo, con la oración tuya como hombre y mujer, mamá, papá, tío, abuelo, abuela, hermano, hermana. Usted tiene que levantarse a orar fervientemente. Esto nos da a entender que estos días que nosotros tenemos en la casa de Dios son importantes, pero usted tiene que tener ese cuarto de guerra en su hogar. Ustedes, hermanas, piensen, sus maridos, llegará Navidad, Año Nuevo, se los verá muy bonitos vestiditos antes de las 12. Algunos no llegan a las 12, pero después, al otro día, son unos monstruos convertidos por la droga, el alcohol, los vicios. Y quiero decirte esto sin ofender a nadie, ¿no? Porque es una realidad. El afán de esos días de fiestas de mucha gente hace que la gente se desvíe del propósito de Dios. Y sabes, la primera guerra está en ese fin de año, en ese día 31 de diciembre, porque el diablo, sin lograr hacerte caer como cristiano o cristiana, sabe que va a tener una puerta abierta en un año nuevo que Dios te regala. El problema de muchos es que porque no oran, porque su esposa, su esposo no intercede, mamá, papá, por sus hijos, ¿sabe lo que el diablo